El capítulo de Aleix Espargaró, que aquí estaba rodando con la Rieju con 11 añitos. También he puesto muchas fotografías que no son de acción, para que se vean un poco más la parte humana. Y aquí Aleix peleándose con alguien. Y luego está aquí una parte un poco de esto, más fotografías personales. Aquí es una foto en el Hospitality con su mujer, y la doble página esta es de fotos del Mundial. Hay fotos hasta el año pasado, esta foto es del año pasado, o sea, hay fotos muy recientes, hasta fotos muy recientes. Aquí, por ejemplo, Aleix, que nos puede contar. A veces también les he preguntado a los pilotos si tenían alguna afición que no tuvieran ninguna relación con las dos o cuatro ruedas, o sea, una cosa fuera de las ruedas. Y me he sorprendido ver de que casi nadie tiene ninguna afición, o sea, realmente están muy focalizados en sus ruedas. Les gustan las motos, les gustan las bicicletas, les gustan los coches deportivos y les gustan todo lo que tenga ruedas. Pero fuera de ahí un poco me he quedado sorprendido que no. Sí, al final es un deporte, tienes que estar en tu 100% del tiempo foco, y es muy difícil que si ya de pequeño empiezas por ahí, que te guste otra cosa. Es complicado, la verdad. Sí, pero podrían tener entretenimientos como la lectura, por ejemplo, o Difícil. hacer puzzles, no sé. Yo me acuerdo, y esto es una anécdota también, de que Paul Espargaró, cuando empezó, una forma de relajarse era hacer punto de cruz. Con dos agujas, así, Sí. no sé exactamente cómo se hace, pero él hacía su punto de cruz y sus tapetes y sus cosas. Y el niño tenía 9 años o 10, no me acuerdo, pero se relajaba así. Yo cogía la Nintendo y jugaba. Y ya está. Sí, cada O la uno. Play. Sí. Al MotoGP, ¿no? Aprender. También un tema que he querido tocar, que me parece interesante, es el nivel de estudios que tienen estos pilotos. Porque, bueno, está muy bien que sean pilotos profesionales, se ganan bien la vida, pero hasta en qué momento tienen que dejar los estudios, o los dejan, simplemente en qué momento los tienen que dejar y hasta dónde llegan, ¿no? Un poco. Y algunos pues tienen la ESO y otros tienen, no sé, un poquito más que la ESO. Y El caso de Aleix, ¿cuál era? el caso de Aleix, dice, él hizo terminó la ESO y luego en el CAR, pero luego ya se dio cuenta de que hubo un momento cuando fue al Mundial y tenía 15 años que no podía seguir el ritmo. También les he preguntado a veces si han sufrido algún engaño a lo largo de su carrera deportiva. Por ejemplo, Aleix un poco se sintió muy desengañado cuando él corría con el equipo PQR, y entonces en Ricard Jouvet, pues, Ricard Jouvet fichó por el equipo Avintia, y entonces la moto que era buena, en lugar de dársela a Aleix, se la dieron a Efrén Vázquez en concreto. Y entonces se ve que hubo un terremoto, porque bueno, el Aleix se sintió traicionado porque su manager estaba trabajando para el equipo en lugar de para él, por ejemplo. Es un ejemplo, está aquí explicado. Y entonces, bueno, sí, es un mundo donde se mueve dinero y donde hay gente pues más o menos espabilada, y donde la confianza pues también tienes que buscar con quién te juntas. Aquí está el capítulo de Paul, que ya podemos apreciar que con 11 años tumbaba la onda como un demonio. También una cosa que les pregunto es en qué momento creen que se despertó la pasión por este deporte. Si es desde muy pequeño, ¿en qué momento? Y bueno, todos me cuentan desde muy pequeño. Pues en el caso de Paul, por ejemplo, él se enganchó más por su hermano. Se ve que Aleix era un loco de las motos ya desde muy pequeño, de estos niños que van señalando la moto, que van preguntando, tocando, no sé qué, que no podía, era un loco. Les he preguntado también si creían que había habido alguna temporada que habían aprendido más que otras con algún equipo. Y casi todos me dicen me dicen cosas muy diferentes. O sea, desde el Paul, que dice, cuando pasó el campeonato de Cataluña, se dio cuenta de que ya no era una cosa familiar, sino una cosa incluso con dinero y con sponsors y con obligaciones. Aleix me comentaba que le pasó cuando se pasó a Suzuki, que con 27 años tuvo que desarrollar una moto, se tuvo que poner las pilas, y allí pues aprendió muchísimas cosas. Y bueno, hay casos bastante diferentes un poquito. También les he preguntado si alguna vez han sentido miedo, porque esto es una pregunta muy... Entonces unos dicen que sí, otros que no. Es un poco lo que dicen siempre, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que sí, que en algún momento la sientes. Pero preguntas así, te digo, básicamente del principio.
de las carreras. ¿Y qué te comentaban ellos? Que sí, ¿no? Sí, pero sí, que tampoco que sí, porque es una cosa que están muy acostumbradas a hacer y se pegan tortazos desde muy pequeños y entonces no es miedo lo que quieren, tener respeto por el hecho de hacerse daño, pero miedo en sí no. Si sales a pista con la idea de que te puedes hacer daño y miedo, no va rápido, seguro. Aquí hay una fotografía que se ve a Paul con Tony Elías y Paul tenía 11 años. Aquí, bueno, más fotografías y la doble página esta del Mundial, con la 125, la Moto 2. Y aquí está la entrevista con el primer padre, que es Genís Espargaró. Y, bueno, la primera pregunta que les he preguntado es si ellos están allí, si los hijos corren por su culpa, directamente. Culpa entre comillas, pero... Y sí, todos me dicen que son grandes aficionados y que, bueno, que les mola pues a compartir su afición con los hijos. Y se han liado todos así desde el principio. Entonces empiezan en carreras pequeñitas, en campeonatos de Cataluña, de enduro, de motocross, de minimotos. Los Espargaró hacían de todo, ¿Y qué cosas les enseñó el padre? Porque claro, para que dos pilotos que sean hermanos lleguen al MotoGP, tiene que tener mucha culpa el padre, ¿no? También. Sí, como aficionado. Luego llega un punto esto que se te llevan los niños con 14 o 15 años de equipos y ya les pierdes la pista. Pero lo que les enseñó es a ir en moto, por la montaña, a ir en moto, a dar vueltas, y también un poco a hacerles conscientes de que si se dedicaban a esto, que tenían que hacerlo bien. ¿Sabes? Un poco, pues esto un poco el sentir general de todos los padres. O sea, Julia Márquez me comentaba que Marc estaba como más concentrado, que le gustaba más un circuito de cross que uno de enduro, porque se podía concentrar más en las trazadas, en el circuito y en la rodera, ¿no? En una pista de enduro, pues no sabes por dónde vas, si la curva es de derechas o izquierdas, y esto a Marc le mosqueaba un poquito más. Y en el caso de Alex, pues que Alex pues un poco llegó después, sin tanta idea, sin tanta decisión de querer ser piloto, y en un momento dado, pues Julia me comentaba que a Alex le tuvo que decir que no se podía pasar por la recta saludando al público. Que estaba muy bien divertirse, pero que allí íbamos a hacer un trabajo y que había que concentrarse, ¿no? Un poco. Y entonces les enseñé muchas cosas. Hasta cierto punto les enseñé muchas cosas, claro. Y claro, los padres, los niños salen como son un poco los padres, claro, como es normal. Por ejemplo, les pregunto también, porque creo que lo he dicho antes, ¿por qué se pasan por qué se pasan a la velocidad? ¿Por qué pasan a un tema más profesional en lugar de quedarse como aficionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Genís Espargaró me dice, nosotros no es que pasáramos a las carreras, es que nunca salimos de ellas. O sea, hicimos 4 cositas y enseguida estábamos haciendo carreras y desde muy pequeños. Sí, yo creo que te metes en el mundillo y casi sin darte cuenta ya estás metido. Y como miras atrás has hecho un montón de cosas y ya estás siendo profesional. Sí, si tienes la suerte de serlo, porque la mayoría se quedan, esto hay que decirlo también, aunque sea crudo.